Buenas tardes a todos y bienvenidos a este patio de la Infanta para este encuentro con el autor Santiago Posteguillo. Estábamos comentando ahora que esto es una joya del Renacimiento aragonés y es una joya que acoge a otra joya, pero en este caso literaria, como es Santiago Posteguillo. La verdad es que estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y viene a presentar su última novela. Bueno, vamos a decir que él es el bestseller de los bestsellers españoles de la novela histórica. A mí me admira que está en la segunda novela de la saga sobre Julio César, ese personaje fascinante que cambió la historia del mundo, el gran emperador que nos sigue inspirando, y me admira que escriba estas novelas con ese rigor histórico, pero a la vez tan divulgativas, tan entretenidas, que da gusto leer, y cómo saca ese jugo, esa chicha a este personaje y nos lo acerca. Es una manera de que nosotros conozcamos de dónde venimos, cómo somos, por qué somos como somos, hacia dónde vamos, porque si conocemos el pasado y conocemos nuestras fuentes clásicas, la historia de Roma, de la Roma antigua, entenderemos mejor, como digo, el presente y podremos afrontar mucho mejor el futuro. Decía Chesterton que para qué cometer los mismos errores si podemos cometer otros nuevos. Bueno, yo creo que hemos aprendido muy poco, ahora nos lo dirá el autor, ahora nos lo dirá Santiago Posteguillo. Bueno, como digo, es la segunda saga, Roma Maldita, que comenzó con Roma soy yo, y que nos ha prometido seis entregas, un trabajo de 10 años, ahí es nada. Y bueno, aparte de estas novelas históricas, él es Premio Planeta por Yo Julia, también es filólogo, investigador, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, articulista, en fin, ¿quién no conoce a Santiago Posteguillo? Tengo casi que pedirles disculpas por estar en un aforo limitado, porque sé que muchas personas nos están viendo a través de un circuito cerrado de televisión, vía streaming, porque no han cabido aquí, pero bueno, la verdad es que yo era un día especial, tenemos todos los salones ocupados desde hacía mucho tiempo, pero bueno, estaba claro que a Santiago Posteguillo no podíamos dejarlo escapar, así que casi son unos privilegiados. Ahora, cuando yo acabe esta presentación, que dura ya nada, y le pase la palabra, nos hablará de su novela y al término firmará ejemplares aquí, en este mismo escenario, para todo el que lo desee y también para los que nos están viendo a través de las pantallas. Una gran ocasión, un regalo perfecto para las próximas Navidades. Este es el minuto publicitario, me van a perdonar. Y por mi parte nada más, tiene la palabra Santiago Posteguillo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Ibercaja por cedernos este magnífico espacio tan precioso, este patio renacentista y que es el renacimiento, sino como decía ella, ¿no?, el renacer del mundo clásico del que vamos a hablar hoy. Así que, maldita Roma. ¿Qué es lo que hay en Maldita Roma? Les voy a explicar lo que hay en Maldita Roma, cómo está contada Maldita Roma y por qué el título de Maldita Roma. En Maldita Roma, ciertamente es la segunda parte de una saga, ¿no?, sobre Julio César, donde nos vamos a encontrar a un César diferente o que va en proceso de cambio con respecto al de Roma soy yo. En Roma soy yo tenemos un César joven de 23 años, muy idealista, hasta cierto punto con esa ingenuidad, si me lo permiten las personas jóvenes que haya en la sala, propia de la juventud, que yo no digo ni que se tenga que perder ni la ingenuidad, ni por supuesto los ideales. Pero es verdad que los años te hacen ver que cambiar el mundo no es tan fácil. Y eso es lo que ha visto César a sus 23 años. Intentó cambiar el mundo romano en los tribunales de Roma y no pudo. De hecho, termina exiliado. Y ahí empieza Maldita Roma. En Maldita Roma vamos a ver cómo resuelve su exilio, cómo regresa y cómo conquista el poder. Eso es lo que tenemos en Maldita Roma. Ahora bien, ¿cómo contar Maldita Roma? Hay muchas decisiones técnicas a la hora de hacer un relato, y un relato tan extenso, pero siempre digo entretenido, como el de Maldita Roma, 900 páginas. ¿Cuánto de técnica literaria he de introducir? Y se lo voy a explicar.
Técnica literaria quiere decir utilización de muchos recursos literarios. En Roma soy yo, por ejemplo, tenía una cuestión de mantener la tensión dramática y el interés de todos ustedes circunscrito a una sala, la Basílica Sempronia, que es el equivalente de una sala de tribunal hoy día, durante 750 páginas. Y eso es muy complicado. Y yo entendía que ahí tenía que emplear técnica literaria. Por eso es una novela con múltiples saltos atrás en el tiempo. Entramos y salimos en esa sala para ir viendo qué personajes están en la sala, pero de dónde viene cada uno de ellos. Y esto va haciendo que se genere un dinamismo en un relato que tiene un centro estático. Vale. ¿He de hacer lo mismo en Maldita Roma o no? No sé si han leído la magnífica novela de Charlotte Bronte, esta escritora del siglo XIX británico, Jane Eyre, o si han visto alguna de las múltiples adaptaciones cinematográficas. Si no han visto ni las adaptaciones cinematográficas y no han leído la novela, igual hago algún spoiler. Es una de las novelas románticas más bonitas que jamás se han escrito. Es la historia de amor imposible entre una institutriz que se enamora del lord de la casa. Y enamorarte de un aristócrata, eso para una institutriz es imposible, es un matrimonio imposible en el siglo XIX. La novela está contada como es habitual en una narración en pasado. Ahora bien, hay momentos donde Charlotte Bronte quiere subrayar la importancia, quiere añadir intensidad dramática al relato. Y entonces lo pasa al presente. El momento en el que caminan juntos por primera vez, solos, Mr. Rochester y la institutriz Jane Eyre. El momento de la declaración de amor de Mr. Rochester. Y cambia al presente. Y lo hace varias veces. Pasan muchísimas cosas. Jane se va. Mr. Rochester acaba solo. Y por cuestiones que pasan en la novela, acaba ciego y está solo y ciego hacia el final de la novela. Pero Jane vuelve, regresa. Es el momento clave de la novela. Entra en la habitación en la que el Mr. Rochester está ciego, solo, he dicho, acompañado de su perro Pilot, que por supuesto conoce a Jane. Mr. Rochester detecta la presencia de alguien en la habitación y pregunta quién está ahí. Jane, en lugar de responder, soy Jane, dice, Pilot me conoce. Y entonces Mr. Rochester se estremece porque ha ocurrido lo imposible, ha vuelto Jane. Es el momento clave de la novela. Y ese momento clave nos lo cuenta Charlotte Bronte solo en pasado. No lo cambia a presente. No lo subraya. ¿Por qué? ¿Porque es mala escritora? No. Charlotte Bronte es una genio de la literatura. No lo cambia porque sabe que es un momento tan intenso, de tanto dramatismo, que no hay que hacer nada con él, sin artificio. Ese reencuentro solo hay que contarlo. En Roma soy yo tenía una sala estática, pero en Maldita Roma nos vamos a ir a Egipto, nos vamos a ir a Asia, nos vamos a ir a la Galia, a Hispania, a Italia, Roma por supuesto, vamos a navegar por todo el Mediterráneo. Y además, no solo tenemos al Julio César, al gran Julio César, es que tenemos a una panoplia de secundarios, a saber como Pompeyo, Craso, Cicerón, Catón, que cualquiera de ellos merecería una novela en sí mismo, o varias. Y además fichamos a Espartaco y a Cleopatra. ¿Ustedes creen que hace falta artificio ahí? Esto solo hay que contarlo. Así que pocos cambios. Simplemente empezaremos en un momento dado, en la batalla de Bibracte, en el centro de la Galia, de la actual Francia, al norte de Lyon, aproximadamente a unos 200 kilómetros al norte de Lyon, yendo hacia los Alpes.
Ahí tiene lugar la batalla, la primera gran batalla de la Guerra de las Galias. Y en el momento en el que veamos que César está siendo atrapado y rodeado por los galos, cortaremos y haremos un salto atrás en el tiempo para contar cómo César ha acabado allí. Y retomaremos el exilio y empezaremos a contarlo. Y ya está, hasta resolverlo, cronológicamente, porque no hay que hacer nada más. Además, no voy a recurrir tampoco a un lenguaje artificioso, complicado, voy a seguir utilizando lo que yo suelo emplear, que es un lenguaje relativamente sencillo, vehicular, porque yo, digamos que busco en el contenido, en los diálogos, en las acciones, la intensidad. Es un lenguaje vehicular al que, no obstante, le añado, ya lo habrán notado los que me hayan leído más de una vez, palabras a veces con las que salpico el texto en latín, ocasionalmente alguna en griego, que procuro que se entiendan por contexto, o bien que explico, ¿no?, de alguna forma. Estas palabras son la ambientación. Yo intento utilizar un lenguaje español relativamente próximo a nosotros para que les sea fácil entrar ahí, pero claro, necesito también que haya ese salpicado de palabras en latín que siempre rápidamente les hagan situarse, esto no está pasando ahora. Lo digo porque algunas de las cosas políticas que pasan en la novela podría uno cuestionarse en qué siglo está. Entonces, ponemos esas palabras en latín y como somos muy conscientes de que en el actual Congreso de los Diputados latín, lo que es latín, no creo que sepan muchos, ¿no? Entonces, les queda claro que estamos en esa época. Podría ahora venir y decirles, bueno, y esta idea de salpicar, ¿no?, de palabras de la época concreta, ¿no?, y de la civilización concreta, el texto en el que estoy escribiendo en otro idioma, en español, ¿no?, es una de las grandes aportaciones de Santiago Posteguillo a la historia de la literatura, pero eso no es cierto. Yo no hago más que aprender de los grandes escritores. Esto es una técnica que se ha utilizado siempre por grandes escritores. Hemingway, por ejemplo, cuando escribía novelas que tenían lugar en países de habla hispana, de español, por ejemplo, To Have and Have Not, Tener y No Tener, que tiene lugar en Cuba, pues habla de los lengua largas, por ejemplo, que son aquellos que hablan demasiado, ¿no?, y que traicionan, que hablan con la policía, ¿no? Cuando escribe For Whom the Bell Tolls, ¿no?, sobre la guerra civil española, por quién doblan las campanas, hace lo mismo. Hay dos formas de llevar al público, al lector, rápidamente a la época o al espacio o al lugar que tú estás recreando. Una es poner palabras literales en ese idioma, que es con lo que hago, por ejemplo, con el latín, pero también es poner expresiones que no dice nadie en el siglo XXI. En latín tienes la expresión Hercle, que quiere decir por Hércules. Muy bien. O por Júpiter óptimo máximo. Hombre, normalmente no creo que ninguno de ustedes vaya por la vida diciendo por Júpiter óptimo máximo, a ver si se pone en verde ese semáforo, ¿no? No es algo que hagamos, ¿no? Entonces, esto lo hace también Hemingway. Traduce literalmente del español al inglés expresiones literales, de tal forma que un lector norteamericano lee eso y dice, esto no está ocurriendo, esto no lo dice un norteamericano. Lo suele hacer con expresiones malsonantes. Esto se está emitiendo en streaming, pero para arriba, ¿no? Espero que no se emita muy para allá. El ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre es que traduce literalmente la expresión en la Guerra Civil Española, dos españoles, y uno le dice al otro en inglés, I shit on the milk that you have sucked, que quiere decir literalmente me cago en la leche que has mamado. Que esto es muy nuestro, pero ningún norteamericano diría eso. Entonces, cuando un norteamericano lee eso, dice, ¡buh! Todos están en otro país. Entonces, esa es la técnica que utilizo, ¿no? Rápidamente, ustedes están leyendo un lenguaje, un español, que les resulta ágil, pero tienen claro con este salpicado de o bien expresiones traducidas directamente del latín o expresiones que estén en el propio latín, ¿no?, que estamos en Roma. He tenido algún problema con esto, ahora trabajando la edición en inglés para Estados Unidos. El editor norteamericano me vino, me acuerdo, me dice, hay demasiadas palabras en latín para un norteamericano. Digo, bueno, claro, él me argumentó
tiene un punto razonable, ¿no? Que nuestro idioma viene del latín. Y entonces para ustedes muchas más expresiones son más fáciles, ¿verdad?, que entendamos por contexto, porque se parece mucho más a nuestro idioma que para un norteamericano, ¿no? Entonces ahí tuve que llegar a un cierto consenso de cuánto latín puede asimilar un norteamericano. Un lenguaje relativamente sencillo, salpicado de palabras de la civilización romana. Vamos a procurar no hacer gran artificio literario, solo contarlo, pero vamos a hacerles cómplices del relato. ¿Y cómo se les hace cómplices de un relato que ocurrió hace 2000 años? Pues recurriendo a todo aquello que ustedes sí conocen sobre Julio César. Y esto se llama utilizar ironía dramática. ¿Qué es la ironía dramática? No tiene que ver con el concepto de ironía, que es cuando dices, ¿verdad?, algo y quieres decir lo contrario. No, ironía dramática quiere decir que tú, en un relato, tú estás contando el relato y y ustedes, los lectores, tienen más conocimiento sobre la trama que los propios personajes. Esto puede ocurrir en tramas de ficción y en tramas históricas. En el Hamlet de Shakespeare, Shakespeare le informa a los lectores que en el duelo final, un poquito de spoiler, en el duelo final entre Hamlet y Laertes, como el tío de Hamlet, que es el rey, quiere que Laertes mate a Hamlet, es un duelo, pero es un duelo que tiene que ser un duelo sin matarse, supuestamente. Pero ha envenenado la punta de la espada de Laertes. Eso Hamlet no lo sabe, pero el público sí. Como el rey no tiene claro que Laertes vaya a conseguir cortar la piel de Hamlet, ha preparado una copa para brindar con Hamlet envenenada. Y eso el público también lo sabe, pero no lo sabe Hamlet. Ironía dramática. En los relatos históricos, la ironía dramática está presente casi por obligación. Toda la saga que estoy haciendo de Julio César es una gran ironía dramática, porque entiendo que el 99% de ustedes, si no todos, saben cómo acaba César. Y sin embargo les interesa. Porque cuando hay ironía dramática lo que interesa es cómo se lo voy a contar. La ironía dramática la encontramos en narraciones audiovisuales relativamente recientes. En cualquier momento se puede encontrar la ironía dramática. Yo recuerdo un día que fui a una terraza de verano, hace unos años, a ver Titanic, de Cameron. Ustedes saben que las terrazas de verano, ¿no?, de cine se prestan a un ambiente más relajado, ¿no? Aunque hoy día ya a la gente habla en cualquier cine, pero bueno. Y con los bocadillos y eso, y entonces se levanta uno antes de que empiece la película y dice, al final el barco se hunde. Y claro, todos nos reímos y nadie se molestó. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Titanic se hunde. Estamos allí porque nos interesa cómo nos lo iba a contar Cameron, porque nos interesa la historia de amor que hay insertada en ese relato. Pero es una gran ironía dramática. Maldita Roma es ironía dramática. ¿Por qué? Porque ustedes saben que César acaba siendo senador de Roma. Lo que no saben exactamente es cómo. Ustedes saben quién era Bruto. Hay un momento en la novela donde César se interesa por una mujer. Siempre se interesaba por mujeres que sí, que fueran atractivas, pero sobre todo que fueran muy inteligentes. Y conoce a Servilia, que es una mujer muy inteligente, que tiene un hijo ya mayor, de 18 años, están hablando, César, Servilia, y en un momento dado, Servilia le dice, mira, te presento a mi hijo, se llama Bruto. Y muchos de ustedes saben quién es ese Bruto, pero César no lo sabe. Ironía dramática. ¿Y qué hace? Le da la mano. ¿Por qué? Porque es el hijo de la mujer que le interesa, al que luego ayudará mucho. Bruto. Hay un momento en Maldita Roma en el que aparece un personaje que se llama Cleopatra. Y cuando aparece ese personaje, todos ustedes saben que va a acabar con Julio César junto con César en algún momento.
No saben cuándo. A lo mejor con precisión, algunos sí. Pero Cleopatra no lo sabe. César tampoco lo sabe. Ironía dramática. Jugando con esa ironía dramática, con ese lenguaje vehicular, salpicado de palabras en latín y sin hacer mucho artificio adicional, contamos Maldita Roma. Pero, ¿qué hay de contenido en Maldita Roma si conocen tanto de la vida de César? Pues lo que hay es todo lo desconocido de lo conocido. Vayamos por partes. La novela abre con César navegando por el mar. ¿Por qué? Porque aunque esté exiliado, César hacía de la necesidad virtud. La novela empieza con una cita de Shakespeare. All men are masters of their fate. Todos los hombres son dueños de su destino. Y es que César, como muchos de nosotros, a no ser que haya un accidente vital grave, somos fruto de nuestras decisiones. Y César se sabe exiliado. Y César, en lugar de simplemente buscar un sitio donde estar tranquilo, va a hacer virtud de la necesidad. Aplicando una máxima latina que desarrollará posteriormente Séneca, un hispano nuestro, que decía que la fortuna, lo que llamamos suerte, no es más que la confluencia entre la preparación y la oportunidad. Y César cree que es muy improbable que consiga regresar de nuevo a Roma. Pero ¿y si puede ser? Voy a prepararme. Y si vuelvo, quiero ser el mejor orador de Roma para enfrentarme con todos estos que me han exiliado en el Senado. ¿Quién es el mejor maestro de retórica y de oratoria en el siglo I a.C.? Un tal Apolonio que está en Rodas. Hay que cruzarse el Mediterráneo. Se cruza. Ahora bien, otra vez, lo desconocido de lo conocido. Todos conocemos que Roma se va expandiendo, ¿verdad? Y va adquiriendo cada vez más territorio. Pero siempre pensamos en la tierra, en las nuevas tierras que añade Roma, y pensamos en su ejército terrestre, en las legiones. ¿Y el mar? ¿El Mediterráneo? Ese mare internum que acabarán llamando Mare Nostrum. ¿Por qué? Porque se apoderan de él. Pero ¿qué problema había en el Mare Internum, en el Mediterráneo? ¿Han leído Asterix y Obelix? Los que hayáis leído la saga o algunas de los cómics de Asterix y Obelix, hay unos personajes que no aparecen en todos los cómics, pero que van apareciendo de cuando en cuando en el mar. ¿Quién? Los piratas. Ese barco pirata que son un auténtico desastre. Hay incluso un cómic, recuerdo, creo que es Asterix y la cizaña, que acaban hundiendo su propio barco. O sea, son un desastre estos piratas, ¿vale? Y son una parodia, como tantas otras que hay incluidas en Asterix y Obelix, sobre una realidad. El mar Mediterráneo en época de César estaba infestado de piratas. Y atacaban los barcos mercantes de Roma. E iban calentando al Senado romano. Pero esas cosas, que unas cosas por otras, lo vas dejando, hasta que los piratas hicieron el imbécil como en Asterix y en la cizaña. No se les ocurrió otra cosa que en el año 68 a.C. atacaban distintos puertos del Mediterráneo y los saqueaban. ¿Qué puerto atacan en el 68 a.C.? El puerto de Ostia, el puerto de Roma. Los japoneses también atacaron Pearl Harbor, también. No es muy inteligente. Entonces vamos a tener contada esa parte desconocida de la expansión romana, la reacción de Roma al ataque del puerto de Roma. ¿Y cómo afecta todo eso a un Julio César y su relación con los piratas? Pero si avanzamos en la novela, lo desconocido de lo conocido. Ustedes conocen la rebelión de Espartaco. Aunque sea, la tienen que conocer porque han visto la película magnífica de Stanley Kubrick con Kirk Douglas encarnando al gran Espartaco.
Espartaco es un personaje histórico que ha influido un montón a lo largo de toda la historia. Dalton Trumbo, que era un gran guionista, lo transforma en ese gran luchador por la libertad, porque ciertamente, ¿quién más sino Espartaco luchó por la libertad? Un esclavo gladiador que se rebela y hace que se rebelen con él millares de esclavos, ¿no? Dalton Trumbo tenía una orientación ideológica comunista y retoma la idea de la relectura de Marx y Engels sobre Espartaco como gran luchador de la libertad. Y era muy frecuente en la Rusia soviética y en el bloque del este de Europa que hubiera muchos monumentos a Espartaco en toda la parte soviética de Europa. De hecho, ¿de dónde creen que viene el nombre de clubes de fútbol como Spartak de Praga o Spartak de Moscú? ¿Qué creen que es ese Spartak? Viene de Espartaco, es lo que quiere decir. Pero tienen en sus retinas ese Espartaco contado por Kubrick. O quizá generaciones más jóvenes puedan tener el Espartaco de la serie de televisión. ¿Qué haces como escritor cuando luchas contra un gran relato ya escrito, audiovisualmente, en este caso sobre todo la película, estoy pensando, que me parece una película maravillosa? Y el que no la haya visto, por favor, aproveche las próximas Pascuas y que la vea, ¿vale? Todavía la siguen poniendo. En esa película, sin embargo, Dalton Trumbo, el guionista, hubo un par de cosas en las que se alejó de las fuentes clásicas. Se alejó de cómo fue realmente el origen de la rebelión, que no es como en la película, y se alejó del posible final de Espartaco, que no es como en la película. Así que, en Maldita Roma, tenemos inicios y finales de la rebelión de Espartaco más próximos a lo que las fuentes clásicas sugieren que pasó. Y adicionalmente, lógicamente en la película de Espartaco el foco está en Espartaco, pero los que la hayan visto y si hacen memoria recordarán que Julio César salía en la película, en alguna escena, como un personaje secundario. Claro, una película de 2 horas y media no te da para el universo César, pero como yo tengo bastantes novelas puedo hacerlo. Entonces te cuento a Espartaco según afectó la rebelión de Espartaco a Julio César y según Julio César veía a Espartaco. De tal forma que van a encontrar un Espartaco que complementa todo lo que hayan podido ver en la película. Van a aprender más sobre Espartaco leyendo Maldita Roma. Lo desconocido de lo conocido. En un momento dado llegaremos a la parte política de Roma, de Maldita Roma. Porque César, no vamos a explicar cómo, regresa a Roma. Todos pensamos en César y pensamos en él como senador de Roma, pero ser senador de Roma no se hereda. No se nace senador de Roma y te ponen ya de bebé una toguita de senador, no funciona así. La edad mínima para ingresar en el Senado romano eran 30 años de edad y había que ganar unas elecciones. Podía ser a través del tribunado de la plebe de forma un poco excepcional o a través de las elecciones de cuestor. Oratoria nos hacía falta. Ah, pero es que ha estudiado oratoria. ¿Era eso suerte o era inteligencia? César, vamos a tener toda la parte política. Y cuando estamos explicando el momento en el que César, tras ganar las primeras elecciones a las que se presenta, está entrando en el Senado, te cortaré la narración. Y eso sí, les he dicho que vamos a ir a muchos espacios, por eso no hay que hacer mucho artificio literario, y los llevaré a Egipto, porque están haciendo alguien. Están haciendo en Egipto una niña que se va a llamar Cleopatra. Pero lo desconocido que es, normalmente no se suele saber que había una diferencia de edad entre César y Cleopatra de 30 años. Claro, tenemos a César 30 años entrando en el Senado. Y Cleopatra está naciendo. Ironía dramática, ustedes saben que los personajes acaban juntos. Cleopatra tendrá que crecer. Así que tendrán que acompañarme hasta la 5ª novela. Por lo menos,
si quieren el encuentro entre los dos. ¿Pero se cruzaron antes? Eso está contado en Maldita Roma. ¿Se cruzaron César y Cleopatra cuando Cleopatra era una niña? Bueno, y lo de Cleopatra es un regalo de personaje. En Maldita Roma tenemos su infancia y parte de su adolescencia. Es un personaje. Con 6 años la tenía yo ahí y tenía que controlarla para que no se comiera la novela. Son personajes que son incontrolables de lo apasionantes que son. Y eso de niña, yo no sé cómo la voy a controlar hasta la 5ª, no lo sé. Pero sigamos con lo desconocido de lo conocido. Tenemos a César, el César político. A veces se habla de César como dictador. En la República Romana existía el término dictador para alguien que era elegido para un periodo concreto de tiempo para resolver una crisis. Y los dictadores, tal y como los entendemos en el siglo XXI, llegan al poder muchas veces rompiendo o quebrantando las leyes, o bien de forma violenta o haciendo ambas cosas. Y además suelen tener como característica coincidente aniquilar a la oposición. Pensemos en algún dictador indiscutible. Esto es ya muy delicado porque hoy día ya es difícil, pero ¿podemos aceptar que el presidente de Corea del Norte es un dictador? Yo creo que hay un consenso aceptable, ¿no? Bien. ¿Qué hace con la oposición? ¿Alguien puede decir en Corea del Norte, estoy en contra? No, ¿verdad? Te matan. Si aceptáramos que Putin es un dictador, que yo lo creo, ¿qué pasa si tú te muestras contrario a Putin? Pues que a lo mejor estás bebiendo agua y resulta que en el agua hay polonio. No debería ir diciendo esto de Putin porque un día voy a acabar mal. ¿Qué ocurre? Eso es lo que hace un dictador del siglo XXI. ¿Qué hizo César? Ya llegaremos a ello, pero César acabará derrotando militarmente, primero los derrota políticamente, que es lo que vemos en Maldita Roma. César derrotó a sus enemigos políticamente en el Senado. Lo que pasa es que luego el conflicto crece y crece y crece y acaban en el campo de batalla. Y también gana. Y cuando gana, ¿qué hace con los derrotados? Con los opositores. Les perdona la vida. Eso no es un dictador del siglo XXI. Por eso es mucho más complejo. ¿Cómo actuaba políticamente César? Pues miren, César ganó 5 elecciones seguidas. 5. A los cargos de cuestor, edil, pretor, pontífice máximo, que era un cargo religioso, pero por elección, cónsul de Roma. Y utilizaba una técnica, yo entiendo, peculiar, muy difícil de reproducir. Él se presentaba con un programa electoral, lo elegían y cumplía lo prometido. Luego se volvía a presentar, entonces como había cumplido lo volvían a elegir y volvía a cumplir. Una técnica muy extraña que a él le funcionaba. Yo eso a dictador no me suena, pero bueno. Y es lo que hizo, coherente políticamente. Cuando en el año 60 a.C. gana las elecciones a cónsul de Roma, él en su programa electoral llevaba una propuesta estrella. Él siempre, en su ideal, estaba favorecer al pueblo y conseguir más derechos, más tierras y más igualdad para el pueblo. Era su objetivo. Entonces llevaba en su programa electoral gran propuesta, reforma agraria, reparto de tierras. Esto lo llevaban pidiendo los ciudadanos romanos 133 años. Cuando es elegido en el año 60 para la legislatura del 59, tiene todo un año para llevar esa ley a votación al Senado. En ese año que va desde enero hasta diciembre, ¿cuándo lleva su gran propuesta electoral a votación en el Senado? El 1 de enero, a la sesión del 1 de enero del año 59 a.C. Esa era su forma de actuar. No esperar al final de la legislatura para ver si cumplo algo. No, el primer día. Todo eso es lo desconocido de la parte política de César. Por eso siempre digo que César es un personaje muy complejo, muy denso, y del que se puede, yo creo
aprender mucho. También cometerá errores. Errores como en el tenis, no forzados, y errores forzados. Y errores forzados. Porque sí que vamos a ir viendo en esa pérdida de ingenuidad que se va a dar cuenta que para conseguir derrotar a sus enemigos políticos y para conseguir sus objetivos de lo que él propone, de ese cambio y de beneficiar más al pueblo, se va a plantear la disyuntiva de si tiene que empezar a emplear los métodos que utilizan contra él, incluso si esos métodos se salen de lo legal. ¿Qué hago? ¿Es eso legítima defensa o no lo es? Y empezamos a entrar en las sombras de César. Poco a poco iremos viendo que César tiene sus luces y sus sombras. Y finalmente llegaremos al principio de la Guerra de las Galias, algo que todos ustedes conocen, aunque nuevamente solo sea por Asterix y Obelix. Pero lo que no se nos cuenta en Asterix y Obelix, o lo que no es conocido popularmente, es que ese no era el plan de César. César no se levantó un día por la mañana y dijo, estoy aburrido y voy a conquistar la Galia. Tenía planes militares de expansión de Roma, pero no esos, otros. ¿Cuáles eran esos planes? ¿Cuáles eran esos planes? ¿Y por qué los cambió? Eso, desconocido, está en Maldita Roma. ¿Pero por qué ese título de Maldita Roma? En ese ascenso político, en esa pérdida de ingenuidad, César va a aprender que te va a tocar tener que pactar a veces con quien no quieres pactar. Y que a lo mejor vas a tener que hacer concesiones que no quieres hacer. Y hay un momento dado en su ascenso político clave. Y él no quiere. Y lo dice. No, antes el exilio otra vez, la derrota o la infamia, que ceder en eso. Pero entonces viene su madre, a la que siempre respetó mucho. Y su madre viene y le dice, Roma, hijo mío, lo exige todo. Roma es así. Con Roma no se negocia. Y es en ese momento, cuando Cayo Julio César dirá, Maldita Roma. ¿Qué es lo que le exige Roma? Es lo que no les voy a contar, porque es lo que está explicado en la novela. Pero algo que ciertamente César no quería entregar. Hay un relato, y con esto termino, del escritor mexicano Monterroso. Monterroso es un escritor mexicano que es un genio del microrrelato y del relato corto. Y un día escribió un relato corto sobre... dicen que es una metáfora sobre, o que está relacionado sobre otro escritor mexicano, más conocido quizá, que a lo mejor conocen ustedes, Juan Rulfo. Juan Rulfo es un grandísimo escritor mexicano que ha pasado a la historia de la literatura habiendo escrito solo 2 libros. Y 2 libros relativamente breves. Un libro de relatos que se llama El llano en llamas y una novela corta que se llama Pedro Páramo. Les recomiendo la lectura de ambos. Para que se hagan una idea, cuando Gabriel García Márquez quería escribir 100 años de soledad, se lamentaba y decía, es que no encuentro la voz que quiero, no sé cómo hacerlo. Y leyó Pedro Páramo y dijo, ahora ya sé, ahora sé cómo hacerlo. Eso es Juan Rulfo. Pues Monterroso escribió un relato sobre un zorro que escribía. Y el relato es así. Hubo una vez un zorro que decidió ser escritor y a ello se dedicó con ahínco, de modo que al cabo de poco tiempo publicó un libro. Y el libro fue un gran éxito, de modo que decidió escribir un segundo libro. Y este segundo libro
también fue muy bien recibido por los lectores y por la crítica. Hasta hubo académicos de universidades norteamericanas que aclamaron las bondades del libro y escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro. Pero el zorro dejó de escribir. Y entonces, en los cócteles, puntualmente, le preguntaban al zorro, ¿por qué no escribe otro libro? Y el zorro respondía, ya he escrito 2. Y le decían, precisamente es que son muy buenos, ¿por qué no escribe otro libro más? Tiene que escribir otro. Pero el zorro pensaba, no, lo que quieren estos es que yo escriba un libro malo. Y no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y ese es el cuento de Monterroso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que yo he escrito Roma soy yo y maldita Roma. Y ni soy Juan Rulfo, ni soy Monterroso y no soy un zorro. Así que amenazo con escribir otros 4 más para tener la exalogía sobre Julio César. Muchísimas gracias. Y como les han dicho, vamos a tener ahora un momento, ¿no?, para la firma. Así que ahora... ¿Sí? Si quieren, también podemos abrir un momento para preguntas. A mí no me importa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. A veces cuesta esto, no sé si veo a alguien. Es que yo no veo bien, me lo tendrán que indicar. Ahí hay alguien, muy bien. Caballero tiene una pregunta. ¿Te van a acercar un micrófono? Genial. Ah, qué maravilla, muy bien. En principio proyecto bien la voz porque soy profesor, como creo que es usted, y resulta que además soy profesor de latín y para dormir tranquilo hoy tengo que darte las gracias por todo lo que has escrito y la pasión que transmites y el amor por el mundo clásico. Y la pregunta es si tiene Roma algo que enseñar a los adolescentes y si es así, ¿qué crees que es? Hombre, yo creo que sí, que Roma tiene mucho que enseñar a los adolescentes, porque Roma es capaz de lo mejor, ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. El poeta Lord Byron, en el siglo XIX, hizo algo que hoy lamentablemente nadie de nosotros podemos hacer. Es pasear a la luz de la luna por el Coliseo. En el siglo XIX. Y paseando a la luz de la luna por el Coliseo escribió un poema en el que se admiraba de aquella arquitectura. Es un edificio admirable. Pero al mismo tiempo se sobrecogía de lo que había ocurrido en ese edificio, donde se había obligado a gente a matarse delante de otra gente para entretenerlos. Capaces de lo mejor y de lo peor. Lo cual quiere decir que podemos aprender de sus aciertos y también aprender a no repetir sus errores. Además, si por civilización romana entendemos toda su literatura, pues hay muchos libros muy interesantes y muchos autores clásicos a quienes leer. Podemos aprender de su ingeniería, de su arte. Yo sí que creo que se pueden aprender muchas cosas. Y procuro que mis novelas puedan ser también leídas por gente joven, adolescentes. De hecho, tengo algunos lectores muy jóvenes, ¿no? Porque yo creo que la gente joven aprenda humanidades, arte, historia, latín y griego y cultura clásica, siempre va a ser muy bueno. Si lo lamentable es que no las sepan todas estas cosas, no lo sepan nuestros políticos. Eso es lo lamentable. Pero en mi ánimo está, ¿no?, que cualquier lector joven que se acerque pueda aprender de todo esto. Mi novia también es profesora de latín y griego. Eso quizá explica cosas. Más, ¿sí? Bueno, pues felicidades por esta magnífica exposición que ha hecho
Y le quería preguntar por el proceso literario, cómo recrea los personajes y esos diálogos, en qué se apoya para darles vida. Buena pregunta, mira, porque a veces me dicen, cuando intentas seguir la historia tan fielmente, ¿qué te queda para la ficción? Pues todos los diálogos son ficción, porque nadie grabó las conversaciones entre César y Pompeyo, entre César y su mujer Cornelia, entre César y Cleopatra, todo eso no está grabado. Lo tengo yo que añadir con mi imaginación, pero con diálogos que encajen entre los datos históricos que tenemos. Y a la hora de los discursos, en las sesiones del Senado, hay dos posibilidades documentales. Que tengamos el discurso, porque alguno de los intervinientes se haya molestado en dejarlo por escrito. Cicerón con las catilinarias. Cuando el senador Catilina da un golpe de Estado, y esto está contado en Maldita Roma, y Catilina intentó que César se le uniera. ¿Qué hizo César? Está contado. Cuando da ese golpe de Estado, Cicerón hizo un discurso tremendo en la sesión del 8 de noviembre del año 63 a.C., en esa sesión del Senado. Es el famoso para los profesores de latín, quosque tandem Catilina patientia nostra abutere, ¿no? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Y es un discurso que hace Cicerón porque quiere provocar una reacción en Catilina, porque Cicerón sabe lo del golpe de Estado, pero no tiene pruebas. Entonces quiere tensionarlo. No sé si han visto unos pocos hombres buenos, con Jack Nicholson y... Ostras, qué bloqueo. Tom Cruise, gracias. Y Tom Cruise, ¿no? Como cuando Tom Cruise le está diciendo, ordenó usted el código rojo, y está, como no tiene pruebas, intenta que salte. Y Nicholson, que hace de general norteamericano, salta. Eso es Catilina, Cicerón contra Catilina. Y ese discurso está. Y perdónenme, ¿yo quién soy para corregirle una coma a Cicerón? Así que el discurso está, pues como lo dijo Cicerón, ¿me entienden? Pues ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero, posteriormente, Cicerón pide la pena de muerte. Vamos a la sesión del 5 de diciembre del Senado romano del año 63 también. Y en esa sesión se dirime sobre si pena de muerte sí o no contra Catilina. Cicerón pide pena de muerte. Y entonces hace un discurso argumentativo tremendamente moderno un tal Julio César, donde defiende que en lugar de la pena de muerte contra un ciudadano romano hay que aplicar prisión permanente. Y si hay conjurados, prisión permanente con los conjurados dispersos, para que no comuniquen entre sí, pero no la pena de muerte contra un ciudadano romano. Ese discurso, tal cual, se podría dar con esos argumentos en multitud de los estados del sur de Estados Unidos. Se puede estar de acuerdo o no, con una idea o con la otra, pero bien argumentado está. Pero ese discurso no ha llegado textual. Ha llegado referido indirectamente en las fuentes diciendo César utilizó este argumento y este argumento y este otro. Lo tengo que reconstruir yo. Entonces, así reconstruyo los diálogos y así reconstruyo los discursos dependiendo de cómo me hayan llegado esos discursos a través de las fuentes. Tenemos una pregunta más y pasamos a la firma. Una pregunta más. Si alguien tiene una pregunta más. Ahí había una pregunta, eso es, muy bien. ¿Cuánto tiempo de preparación más o menos en cuanto a la investigación te lleva antes de ponerte a escribir como tal la novela? A ver, lo que ocurre es que evidentemente a estas alturas yo ya tengo una investigación de base sobre el mundo romano, esta es mi 10ª novela histórica sobre el mundo romano. El otro día en una emisora de radio en mi ciudad, en Valencia, se había molestado el periodista en sumar todas las páginas que llevo publicadas. Y suman un total de 9.762, de las cuales hay que descontar 600, que son de los libros de relatos sobre historia de la literatura, es decir, que llevo unas 9.000 y pico sobre Roma. Entonces, sí que es verdad que tengo ahí una documentación base. Pero eso no evita que luego tenga que documentar en particular cada periodo concreto. Como habrán visto, me he estudiado sesión a sesión del Senado de Roma desde el año 75, en el que empieza Maldita Roma, hasta el año
58 en el que acaba la novela. Y eso hay que documentarlo. No me la sabía antes de escribir la novela. Entonces, yo me suelo pasar de 4 a 6 meses documentando antes de escribir y haciéndome esquemas. Y también incluyo en la fase de documental viajar a muchos de los espacios que luego recreo en las novelas, porque aunque pueda quedar más o menos vestigios de lo que ocurrió, sigue siendo el lugar donde ocurrió y a mí eso me carga emocionalmente. Entonces yo para esta novela, por ejemplo, pues viajé al corazón de Francia para el lugar, en un parque natural, en una montaña, donde tiene lugar la batalla, ¿no?, de Bibracte, ¿no? Y luego puedo llevar a la prensa y explicarles por dónde salían los helvecios, por dónde atacaban por el flanco los tulingos, por dónde estaban rodeando a César, dónde estaban las legiones, etc. He viajado a Egipto, he viajado a Rodas. No me quejo, no me quejo, no estoy diciendo que esto sea un sacrificio, ¿no? Entonces, toda esta parte documental experimental junto con la textual me lleva unos 6 meses. Luego suelo estar unos 8 meses de escritura y luego varios meses de revisión. Total, 1 año y medio a 2 años, dependiendo. Maldita Roma creo que ha sido 1 año y 7 meses. Que considerando la extensión yo creo que no está mal. Pues si les parece, muchas gracias por todo y ahora cuando quieran les firmo los libros. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.